entrevistar a Juan Álvarez, editor de la edición política del diario La República. A continuación haremos la entrevista. Juan Álvarez, reconocido redactor del diario La República, empezó desde muy joven la carrera del periodismo. Hace mucho tiempo trabajó en espectáculos en una conocida revista donde se dio cuenta de que lo suyo no era el espectáculo, sino el periodismo político. Y después de haber estado muchos años sin trabajo, consiguió pertenecer a este conocido diario peruano, gracias a su talento. En sus logros más destacados están haber cubierto la campaña electoral del presidente boliviano Evo Morales, y así como haber entrevistado a Keiko Fujimori hace algunos años atrás. Álvarez es hoy por hoy un catedrático en la Universidad Bausate del Perú. Mediante la siguiente entrevista nos responderá 4 preguntas respecto a su carrera y su experiencia en esta. Al periodismo y en otras carreras. Cuando uno es joven se hace el famoso test vocacional y salía, en mi caso recuerdo, sociología, comunicación social. Tal vez eso solo reforzó una vocación que ya estaba marcada, ¿no? Que era hacia el periodismo, que se forjó mucho más cuando terminaba la secundaria. Descubrí que había una escuela de periodismo nada más y a partir de ello dije solo voy a ser periodista. Ya luego con los años me preguntaban cuando ¿tú participabas en los periódicos murales? Si participabas en concurso de oratoria, si te gustaba leer desde chiquito. Entonces era algo que definitivamente, en mi caso al menos, tuve la suerte de poder desarrollar. ¿Qué anécdotas les causaron mayor impresión? Anécdotas hay miles, la mayor impresión. Bueno, debo decirles que mi carrera tiene 3 etapas, ¿no? Cuando era estudiante, en los años 80, yo empecé a estudiar en el 84, estaba marcado por una que casi, ¿cómo podría decirse? Obsesión, no tanto, ¿no? Pero sí una tendencia a hacer lo que se denomina periodismo alternativo, cuyo objetivo era acercarse a las comunidades, a los grupos sociales y con ellos trabajar sus propios medios de comunicación, boletines, periódicos murales, radioparlantes, volantes, folletos, cualquier herramienta que estuviera a su disposición de ellos. Eso porque tuve la suerte de, cuando empiezo a estudiar, participaba en un grupo de catequesis, yo era catequista de jóvenes, y la parroquia fue el primer espacio que me dijo, ¿tú estudias periodismo? Hagamos algo de periodismo acá. Coincidió con la visita del Papa en el año 85, y entonces empecé a trabajar ese tipo de productos artesanales, con mimeógrafo, y papeles, y goma, y plumones, era muy sencillo, ¿no? Entonces, una vez que pasó esa etapa, mientras yo iba estudiando, tuve la suerte, porque ahora considero que es una suerte, de acercarme a la comunidad tratando de enseñarles a hacer medios. Era lo que se denominaba comunicación alternativa. El problema, como siempre, es que ese tipo de aventuras de empresas son complicadas de sobrellevar porque terminan siendo de mucha voluntad y de mucho voluntario. En un momento me di cuenta que no tenía seguro social, que no tenía un sueldo fijo, no tenía un trabajo fijo. Y además la cosa se complicó con Sendero apretando todo, los talleres ya no se podían hacer, la gente no quería participar, éramos competencia de Sendero en los barrios, de alguna forma. Esto con ONGs vinculadas a la religión y a los grupos sociales. Y ahí empieza una segunda etapa, que es la incursión en el periodismo comercial. 8 años en lo que fue la revista Teleguía, sus hermanos mayores, sus padres, su mamá deben recordarlo bien, ¿no? Era una revista dedicada a espectáculos, que a mí me resulta muy interesante porque me permite presenciar de cerca todo esto que vemos ahora, que es un atosigamiento casi, ¿no? de información que tiene que ver con cine, radio, televisión y cafeteatros en esa época. Ahora no hay cafeteatros, ¿no? Que de alguna forma permite ver al monstruo por dentro, ¿no? Antes lo atacaba por fuera, en realidad ni siquiera lo dañaba, era muy poco lo que se podía conseguir, y ahora era atacar al monstruo por dentro, ¿no? Porque los ideales de cambiar la comunicación en realidad nunca se van, ¿no? Nunca renuncias a tus principios, nada de eso. Entonces atacar al monstruo por dentro implicaba hablar de televisión, conociendo el poder que tenía, conociéndolo desde adentro. Fue una experiencia muy interesante. Estuve ahí hasta el 98, lógicamente en el 99 tuve la suerte de entrar al diario El Sol en su último año, no El Sol de Oro, el que está ahora en el mercado, el diario El Sol, que tenía un formato parecido al Comercio, que también es espectáculos ahí.
Y el 2000 vino el quiebre, ¿no? Afortunadamente el diario cerró, digo afortunadamente cerró porque si no iba a ser devorado por toda este afán del fujimontesinismo, recuerdan de poder apelarse a los medios, ¿no? Pero fue difícil para mí porque quedé sin trabajo y estuve prácticamente un tiempo en el aire. Fue nada. muy difícil. Por suerte también, porque fue mejor estar sin trabajo que estar involucrado en esos medios que han generado juicios incluso a periodistas. Y la tercera etapa, aquí en la República, con una etapa también marcada por lo que era hacer espectáculos, pero luego conocer en la revista Domingo la posibilidad de hacer todos los géneros, eso con lo que los periodistas soñamos, ¿no? Entrevistas, crónicas, reportajes. Y es ahí donde se producen también las experiencias que conducen hacia lo que son las anécdotas, ¿no? Que más que anécdotas yo considero momentos valiosos de la carrera, ¿no? Como haber cubierto, por ejemplo, toda la campaña electoral de Evo Morales, toda prácticamente desde que empezó a asomar como candidato hasta su llegada al poder, ¿no? Ahí se acabó ese capítulo. Luego desarrollar durante todo un año, ya luego de eso, una página de entrevistas aquí que estaba en la contraportada más o menos como la que hay ahora. Y después, ya desde el 2008, formalmente la edición de Política, ¿no? Que cada día es una anécdota, pero cada elección es una anécdota, ¿no? Del nacional o municipal, sobre todo. En realidad, considero que para el periodista que hace política, la elección es como para el de espectáculos cubrir el Oscar o para el deporte cubrir un mundial, ¿no? Entonces, más que una anécdota, como ves, hay una serie de situaciones dentro de cada una de ellas. ¿Tiene metas, objetivos aún por cumplir? Sí, como profesional, hace muchos años quise estudiar una maestría en comunicaciones. El horario era complicado. De alguna forma terminé convirtiéndome en una especie de editor de cierre. Entonces yo entro aquí 2, 3 de la tarde y no salgo hasta que cierre el periódico. Y eso me impedía llevar los cursos de maestría en cualquier lugar, son en la noche, ¿no? Con la excepción de algunas universidades que son los sábados. Pero yo quería que el esfuerzo valga la pena y escogí cambiar mis horarios. Y felizmente más de 3 años estoy terminando la maestría, ¿no? Entonces, un objetivo profesional que creo que el periodista debe plantearse es ser más profesional de lo que normalmente ya es. Y una forma de hacerlo es entendiendo que lo académico cuenta, ¿no? Lo académico cuenta, por favor, lo académico cuenta. Cuando un periodista cree que lo académico no cuenta, termina siendo un operario de la comunicación. Hemos decidido seguir la carrera de comunicación. Primero, revisar bien si es su vocación, ¿no? Por diferentes razones ahora solo dicto el primer ciclo en la Universidad de Bausate. Y uno de los problemas, pero también las ventajas que uno puede encontrar al hacer eso es que el problema primero, los muchachos no llegan con la convicción de que quieren ser periodistas. Llegan por diferentes razones ahí, como pasa en todo, ¿no? Pero hay muchos que llegan sin la convicción. Pero la ventaja está acá, que cuando descubres a alguien que tiene la convicción, olvídate. Ese pata, esa chica, pase lo que le pase en su vida, va a lograr su objetivo, ¿no? Va a lograr su objetivo. Entonces, por eso, lo que yo siempre les digo es, revisen primero, ¿realmente quieren ser periodistas? Ahora, cuando en estos tiempos le decimos realmente quieren ser periodistas, tenemos que inevitablemente hablar de la crisis del periodista, ¿no? Y del periodismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que implica sobre todo, a pesar de lo feo que está el periodismo ahora, a pesar de lo decepcionante que es el periodismo en general ahora, ¿no? A pesar de lo decepcionante que son algunas figuras del periodismo, existe la posibilidad de entender más bien que es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Justamente cuando estás en tu peor momento, regresa a los orígenes, regresa a la esencia, ¿no? Entonces, me pasó a mí. Yo terminaba el colegio en el 83. ¿Qué pasó en el 83 con los periodistas? Murieron, ¿se acuerdan los periodistas en Uchurajay? Es el mejor momento, ¿por qué? Porque sabes a lo que te vas a exponer si tú eliges ser periodista. En estos momentos en los que se habla de corrupción en periodistas, en los que se habla de periodistas que se creen matones, periodistas que entienden mal la ética, si tú decides ser periodista ahora, en estos días, sabes a qué te vas a enfrentar y a qué debes prepararte para salir adelante, para